Jóvenes, quienes habla el profesor Rubén Pachas. El día de hoy vamos a tener el curso de química para primer año secundaria y vamos a hacer una parte introductoria a lo que es esta ciencia que nos ayuda a conocer en amplitud de qué está compuesta la materia. Muy bien, sin tanto preámbulo, pasamos a la sesión. Introducción a la química. ¿Sí? Hay que conocer un poco la química porque esta química nos permite eh, conocer en sí de qué está compuesta las cosas. Por eso que la química es la ciencia que se encarga de estudiar a la materia en sí. Se encarga de conocer sus propiedades, de ver su composición química. La materia, recuerda que es todo aquello que existe en el universo, puede ser percibido por los sentidos, como los gases, las piedras, minerales, los líquidos, ¿sí? Las cosas materiales que tienes a la mano. Todo ello forma parte de la materia y la química es la que se encarga de tratar de descubrir de qué está compuesto y qué contiene. De forma amplia tiene divisiones. Dentro de ello corresponde a la química general. La química general corresponderá pues a una química muy amplia en la cual se conocen los componentes básicos de la materia. Encontramos también la química descriptiva, dentro de ella la química inorgánica y orgánica, en la cual se derivan a elementos de diferente índole. Uno formará a la materia inerte y otro formará a la materia viva, como el caso de la célula, los animales, las plantas, los seres humanos. También tenemos la química analítica y la química aplicada. Nosotros en el ámbito de la educación secundaria nos basamos mucho a la química general, conceptos, definiciones, y la química descriptiva, en donde se ubica cada uno de estos. En cambio, la química analítica y aplicada lo vemos un poco más en el ámbito superior, en la universidad. Así que si tú algún día quieres ser médico, quieres ser enfermero, quieres ser ingeniero, industrial, agrónomo, ingeniero químico, eh, vas a necesitar de conocer de la química. De ahí su importancia. Bien, entonces cuando hablamos de la química general, nos acordamos que estudia las propiedades comunes de todos los cuerpos. Y ahí entran un poco acerca de las propiedades generales y específicas, que de repente el año anterior lo has llevado. Entonces, nosotros nos damos cuenta que para todos estos cuerpos existen leyes que actúan dentro de cada cuerpo y permiten que estos se sometan a diferentes cambios dependiendo en el ambiente en el cual se encuentran. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de química general hablaremos de los cambios de estado. ¿Sí? En cambio de estado, tú te acuerdas que si yo tengo el agua y si esa agua yo la caliento, se va a evaporar. Entonces la materia cambia. ¿Sí? Cambia. Entonces, igual, si yo tengo un papel y lo enciendo, ese papel también cambia, se vuelve carbón en forma de ceniza. Entonces, se cambia la estructura de la materia. Y la química general nos ayuda a entender un poco eso a través de diferentes leyes y definiciones. Te había indicado que había dos tipos, orgánica e inorgánica. Entonces, dentro de la química orgánica se estudia a lo que corresponde a todos los organismos vivos y todos los organismos tienen un elemento en común. En este caso viene a estudiar al carbono, ¿sí? Y este carbono está presente pues en toda la materia, ¿sí? Sobre todo en los seres vivos. Por eso que nosotros somos seres hechos de carbono. Y todo ser hecho de carbono se carboniza, o sea, se combustiona, se quema. Si yo agarro y le prendo fuego a mi cama tiene madera, combustiona, quema. Si yo agarro una hoja y esta hoja está seca, combustiona y se quema. Entonces, ¿por qué? Porque está dentro de su composición el carbono, igual el ser humano. ¿Sí? Nosotros no tenemos madera, pero tenemos el carbono presente dentro de diferentes moléculas. Moléculas de grasa, moléculas de proteínas, que vamos a irlo viendo conforme avancemos en las clases. Lo que corresponde a la química inorgánica. Dentro de la química inorgánica estudia los elementos de la tabla periódica. Estos elementos se dividen en grupos, se dividen en familias, se dividen en ciertos elementos metálicos, no metálicos, elementos gaseosos. Y es importante que nosotros conozcamos las características de estos elementos.
Entonces, al final de la diapositiva te voy a dar una recomendación acerca de cómo poder aprender esta química inorgánica, sobre todo los elementos de la tabla periódica. Química analítica. Esta química analítica, como te dije, a nivel superior sobre todo, ayuda a identificar, a separar y cuantificar sustancias presentes en una muestra esencial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando los policías quieren saber quién disparó un arma, ¿no? Supongamos el ejemplo. Entonces, quien haya disparado el arma en ese momento ha generado una reacción dentro del arma que permite conocer los elementos que están presentes dentro de la bala. ¿Sí? En este caso, la pólvora. Y para ello va a necesitar de un profesional especial y saber, ¿no?, a través de análisis químicos, quién de ellos pudo haber disparado un arma. Igual, cuando nosotros vamos a un laboratorio a tomarnos una muestra de sangre, también ahí analizan nuestra sangre y a través de procesos químicos pueden saber si nuestra sangre contiene alcohol, si nuestra sangre contiene droga, si nuestra sangre está en exceso de grasas, si está bajo de grasas, si tiene mucho azúcar. Entonces ahí vemos la química analítica. ¿Qué? Química aplicada. O sea, los dos van de la mano. Y dentro de la química aplicada hay ciencias, ¿no?, de forma práctica que nos ayuda a conocer un poco más este campo. Por eso les decía, ustedes en algún momento van a optar por una carrera. Y muchas de las carreras de ciencia y de salud llevan química. Por eso conoce la química. Dentro de las ciencias que está dentro de la química aplicada tenemos la bioquímica. Esta se encarga de estudiar compuestos que están presentes en los seres vivos, como por ejemplo los bioelementos, como por ejemplo el agua, los lípidos, las proteínas, las vitaminas. Tenemos la físico-química, que estudia la parte estructural de la materia y cómo esta materia se puede transformar en otro compuesto o puede asociarse a otro compuesto. Tenemos la petroquímica, que se encarga de estudiar a todo lo que corresponde a derivados del petróleo. Tenemos la farmacéutica, que se encarga de la fabricación de los fármacos. Qué interesante, ¿no? La petroquímica. ¿Ustedes sabían que todos los plásticos que usamos derivan del petróleo? Sí, aunque te parezca sorprendente, los plásticos, las pinturas, los esmaltes, vienen derivados del petróleo. La gasolina es un derivado del petróleo. El querosene es un derivado del petróleo. Incluso el gas licuado también es un derivado del petróleo. Por eso la importancia en muchos países de tener reservas de petróleo y profesionales que se dediquen a cómo obtener estas derivaciones. Las farmacéuticas hoy en día, ¿no?, encontrar fármacos o fabricantes de medicamentos. Entonces, también hay personal especializado en la química que se encarga de ver qué función cumple tal compuesto dentro de nuestro cuerpo, cómo actúa, cómo se desarrolla, cuánto tiempo permanece en el cuerpo, ¿sí? Por eso que nosotros en casa, y díganle a sus papitos, que no debemos automedicarnos, porque muchos de estos compuestos pueden dañar nuestro estómago, pueden dañar nuestro hígado, ¿sí?, o algún otro órgano sensible, y no queremos pues problemas en nuestro cuerpo, al contrario. ¿Sí? Entonces, un poco para conocer también la química va a corresponder acerca de la historia. ¿Sí? Si yo quiero conocerlos a ustedes, tendría que conocer la historia de ustedes. Entonces la química es igual. Para conocer a la química, yo debo saber de dónde nació, cómo surgió. Y para ello hay una historia. Entonces, dentro de la historia de la humanidad, lo decimos así, hay diferentes periodos. Hay periodos de la prehistoria, ¿no? ¿Te acuerdas los tiempos de los cavernícolas? Hay un periodo griego, ¿sí? La cultura griega desarrolló bastante conocimiento. El periodo de la alquimia, el periodo de la iatroquímica, el flogisto y nuestra actualidad, ¿no?, la modernidad. Entonces vamos a irnos en cada una de estas etapas o periodos de la historia y origen de la. En la prehistoria, recordemos, este periodo corresponde a la edad de piedra. El hombre no tiene máquinas, el hombre no tiene libros, no conoce a través de un método científico,
sino que conoce a través de la experimentación vivencial. ¿Sí? Ellos conocen del día a día, de cómo va pasando las cosas. En esto el hombre llega a descubrir el fuego. ¿Y qué les ayuda el fuego a descubrir a ellos? Les ayuda a poder sus alimentos, a poder cocinar sus alimentos. ¿Sí? El fuego les ayuda a protegerse, a cuidarse de depredadores. Muchos de ellos tenían miedo al fuego. Pero lo más importante de todos ellos, el hombre deja de ser un nómada. Entonces el hombre ya no está migrando de un lugar a otro, sino que a través del fuego el hombre se queda estacionario en un lugar y aprende a tener una convivencia. Y a través del fuego también aprende a generar vasijas. Nuestra cultura peruana tiene un sinnúmero de vasijas, ¿sí? Y también aprende a usar el fuego con algunas piedras que vienen a ser metálicas y comienza a transformar el metal. Entonces, primero el fuego y la piedra. Entonces, comienza primero a tallarse estas piedras, ¿no? A usarse estas herramientas rudimentarias para el uso común, el uso normal de su vida diaria. En nuestra cultura hemos encontrado huesos de animales que también sirvieron como herramientas y en algunos casos como instrumentos. En otros se utilizaban piedras talladas para cortar carne, para triturar. El calor, dice, generado por el fuego servía para producir nuevas alteraciones químicas, ¿sí? El alimento, porque antes se comían las cosas crudas, pero con el fuego se fueron cocinando estos alimentos. Y entonces, al cocinarse, cambia, ¿no? La textura, el sabor, el gusto por estos. Y lógicamente ya no generan un daño a nuestro organismo. El barro se podía cocer en forma de ladrillos, comenzaron a hacer construcciones de casas, ¿sí? Al menos de las bases sobre todo, comenzaron a hacer la cerámica, usaron objetos de vidrio. Entonces el fuego, como elemento en ese tiempo, lo decimos así, permitió generar cultura, generar civilización. Los primeros materiales que usó el hombre, dice, eran universales, en el sentido de que se encuentra en cualquier parte, como la madera, huesos, pieles, las piedras. Se tallaron las maderas, también se tallaron piedras, y todo eso corresponderá a nuestra edad de piedra. De ahí continuamos con la antigüedad. En la antigüedad, nuestra realidad química científica no existe. Recuerda que no hay filósofos todavía no hay algo escrito, todo es empirismo, todo es experiencia. Entonces el hombre aprende de la naturaleza, ¿sí? Aprende de ver las estrellas, aprende de ver el cielo. Si ve el cielo oscuro, deduce que va a llover. Si ve que estamos en verano, lo va a deducir porque el clima es más caluroso. Entonces todo es deducción, ¿sí? Todo es deducción. Y una de las características distintivas de la antigüedad es el complejo filosófico religioso técnico. ¿Qué quiere decir eso? Como no había un soporte científico, todo lo va a ligar a la parte religiosa. Y por eso que muchas culturas desarrollaron dioses, ¿sí? El dios de la tierra, el dios del agua, el dios del aire. Muchas culturas. Incluso en el Perú tenemos la Pachamama, por ejemplo, ¿sí? Tenemos la Pachamama, nuestro dios sol, el Inti. Entonces, las diferentes culturas fueron creando dioses. ¿Para qué? Para dar sentido a algunos fenómenos que se van apreciando dentro de ello. Y posteriormente ya te había indicado que también van a desarrollar este fuego en función a piedras de tipo metálico. Y entonces una de las piedras metálicas que comienzan a desarrollar y se dan cuenta que se puede transformar fácilmente es el cobre. Y este cobre corresponde a otra edad en la cual se aplican técnicas para trabajarlo, técnicas para poder calentarlo, ¿sí? Para poder fabricar armamento y así poder generar de repente avanzar en territorios.
Porque recuerda que la humanidad estuvo dispersada en la Tierra y se fueron creando comunidades diferentes. Entonces cada uno quería tener más y se fue creando pues armamentos en muchos de ellos. Luego se dieron cuenta que este cobre y otros metales, al ser mezclados, como el caso de cobre con el estaño, al ser mezclados mediante el calor, se generó otro metal más, como el caso del bronce, y aparece la edad del bronce, un metal que tiende a durar un poco más, se oxida menos, ¿sí? A comparación del cobre, que es fácilmente oxidable. De ahí se utiliza el hierro, que era un metal más resistente del bronce, o sea, mucho más pesado. Y también se obtenía otros metales a través de la fundición. Entonces comienza la edad del hierro, y en la edad del hierro comienza a fundirse un sinnúmero de metales para generar pues diferentes aleaciones. Recuerda bien, aleaciones. Pasamos al periodo griego. Cuando vamos al periodo griego, lo primero que nos viene a la mente es filosofía. ¿Por qué? Porque los griegos desarrollaron la filosofía, el conocimiento, la parte intelectual, la parte moral del hombre. Ellos se preocupaban del estudio de todo, o sea, del universo, pero a través de ciencias físicas y ciencias naturales, a través de la astronomía, de las matemáticas. Trataban de describir y conocer este mundo a través de ciencias específicas que hasta el día de hoy siguen vigentes. Proponen, dice, la existencia de los llamados elementos, pero no los elementos que tú conoces, no los elementos que están en la tabla periódica, sino elementos simples que ellos podían observar. Y para ellos los primeros elementos eran 5: el fuego, el agua, la tierra, ¿sí?, el metal y la madera. Pero conforme también fue pasando el tiempo, fueron cambiando los tipos de elementos. Recuerda que los elementos desde el comienzo de la historia de la humanidad hasta nuestro tiempo ha ido en constante cambio. Cada año, cada cierto tiempo se descubren nuevos elementos, se descartan otros, porque siempre va la ciencia cambiando. Dentro de los representantes tenemos a Tales de Mileto. Para Tales de Mileto nos dice, ¿no?, el agua es el principio de todas las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Tales de Mileto el agua era lo esencial. Todo provenía del agua. Si tú te pones a pensar, nosotros sin agua no vivimos. Tenía mucha razón. Podemos dejar de comer una semana, 2 semanas, pero sin agua, en 3 días o en 4 posiblemente estaremos yendo al hospital por deshidratación. Entonces, también Tales de Mileto se dio cuenta de eso. Sin el agua no existen las cosas. Anaxímenes, otro representante, otro filósofo, nos indica que todo viene del aire y todo a él retorna. Para él el aire era importante. ¿Por qué crees que pensó eso? Ah, porque respiramos. Claro, si nosotros dejamos respirar, ya no ingresa aire y nos convertimos en una materia inerte. Entonces Anaxímenes pensaba, todo viene del aire. Mira, ya tenemos 2 elementos. Mileto con el agua, Anaxímenes con el aire. Empédocles nos propone lo siguiente. Dice, acerca de la Tierra, dice, agregó la Tierra y divulga en forma amplia los 4 elementos. Para Empédocle, la Tierra. ¿Pero por qué la Tierra? Bien, dentro de sus escritos nos indica que todo llegamos nuevamente a la Tierra y como somos parte de ella nos volvemos tierra al morir. ¿Sí? Entonces para Empédocle somos parte de la Tierra. Heráclito de Éfeso nos habla acerca del fuego, que dice que es la fuerza primordial que tiene bajo su dependencia todos los fenómenos. Y es en parte también de cierto. Si yo tengo un papel y le aplico fuego, el papel comienza a transformarse. Si yo tengo agua y le aplico fuego, el agua se puede evaporar.
Si yo tengo un plástico y le aplico fuego, el plástico también, ¿no?, se puede descomponer. Todo aquello que yo le aplique fuego se descompone y a eso se genera fenómenos. Entonces, ¿los cuerpos tienden a transformarse? Sí. Y yo le pregunto, ¿y el fuego se transforma? Porque nadie puede agarrar el fuego. Y otro dato curioso, el fuego no tiene sombra. Más tarde te pones a agarrar un palito de fósforo con presencia de tus padres y pregúntale, papá, mamá, ¿por qué el fuego no tiene sombra? Enciéndalo y vas a ver cómo no tiene sombra. Bien, sigamos. Aristóteles, uno de los científicos más representativos de la historia griega, discípulo de Platón, agregó un quinto elemento, el éter. Y nos dice que este éter formaría el cielo y de él hace derivar Aristóteles el calor de los animales. ¿Sí? Para el tiempo de Aristóteles ya se conocían lo que habían dicho los antiguos filósofos. Ya se conocía sobre el aire, el agua, el fuego y la tierra. Pero entonces viene Aristóteles y nos dice, no, falta algo que una a todos ellos. Y a ese algo le llamó éter. Nos dice ahí, todas las sustancias son originadas por la combinación de estos elementos y no se podrán convertir en otras unidades más simples. De este modo, un elemento puede convertirse en otro a medida que una propiedad va primando sobre la opuesta. Por eso que para Aristóteles los elementos es lo primordial, lo básico. ¿Sí? Bien. De ahí tenemos las diferentes hipótesis atómicas. Los griegos fueron los primeros en usar el término átomo. Y para ellos el término átomo era algo sin dividir. ¿Sí? Etimológicamente, átomo significa sin división, sin partes. Era lo último en niveles de la materia, la cual no podía dividirse. Entonces, dentro de esta teoría, estas hipótesis atómicas, tenemos dos representantes. Tenemos a Leucipo, que dice que pensaba que solo había un tipo de materia. ¿Sí? Pero Leucipo no estaba solo. Para Leucipo también había un discípulo que fue quien escribió lo que Leucipo enseñó. Y a este discípulo ya fue al que atinó en dejar registro acerca de lo que existe con respecto a la materia. Y en sus escritos se puede deducir la palabra átomo, que significaba que no se puede dividir. Entonces, cuando hablamos de química, hablamos, con respecto a la materia, hablamos también de Leucipo y de Demócrito, porque son los primeros que nos van a llevar hacia la palabra átomo. La alquimia, ya nos vamos 100 años antes de Cristo, hasta 1500 después de Cristo. La alquimia surge como una corriente, ¿sí? Una corriente en la cual un grupo de personas quieren convertir las cosas, los metales en este caso, en oro. La alquimia surge en una época muy materialista en la cual el hombre vivía para tener oro, generaba guerras para tener oro, porque el oro se daban cuenta que era un metal preciado. Además, muchas de estas personas que estuvieron en la época de la alquimia querían seguir viviendo en el tiempo. Entonces buscaron la famosa piedra filosofal. Querían prolongar su vida, su elixir. Entonces, la alquimia es eso, es un conjunto de especulaciones y experiencias de carácter esotérico que quiere transmutar, o sea, cambiar las cosas en otras. ¿Sí? Es una época oscura de las ciencias, pero que sirvió de base para lo que hoy en día nosotros conocemos de química. Por eso que es su importancia. Entonces, dentro de sus fundamentos tenemos ahí la transmutación de metales comunes en oro o plata, porque eso es lo que ellos querían, y encontrar medios que prolongaran definitivamente la vida humana. Y dentro de esos medios, que son los elixires,
encontramos la famosa piedra filosofal. Que sí, de repente ahorita viene a tu mente, ¿no? Ah, Harry Potter. Sí, porque Harry Potter fue sacado de libros de química, parte de su historia, con respecto a algunos capítulos. Entonces, la alquimia fue practicada en diferentes culturas, culturas de la Mesopotamia, del Antiguo Egipto, los persas, la cultura india, China, la misma Grecia, el Imperio Romano, Islámico, ¿sí? Hasta que llegó a Europa hasta el siglo XIX. Entonces, alquimia de diferentes índoles y cada uno de ellos aportó, ¿no?, significativamente a nuestra química actual. Tenemos la alquimia árabe, que consideraba la transmutación como algo real y dejaba de ser un fenómeno enigmático, según ellos. ¿Sí? Ellos pensaban que podían transmutar, que podían curar, ¿sí?, a través de procesos químicos. Pero dentro de los aportes que ellos dieron, de repente uno de los más importantes fue el fuego griego a base de petróleo y azufre. Dice, la gran diferencia radica en que estos se basaban generalmente en experimentos científicos. ¿Sí? Era un fuego que tenía otro tipo de duración con respecto al fuego normal que conocemos. ¿Sí? Ellos generaron antorchas que podían estar encendidas durante un largo tiempo. Tenemos la alquimia china. Ellos también buscaron los famosos elixires, pero en esa búsqueda de elixires, lamentablemente generaron venenos y muchos de ellos murieron también en el camino. Pero lo más importante que ellos descubrieron fue la pólvora, ¿sí? La pólvora que lamentablemente también algunas culturas lo usaron como herramientas para generar daño en las guerras, pero que también fue utilizada hoy en día, ¿no?, por ejemplo en los centros mineros, para poder pues hacer los socavones, ¿no?, las explosiones controladas. Entonces la alquimia china nos dio como aporte importante el descubrimiento de la pólvora. La alquimia egipcia, ¿sí?, nos habla acerca de los sacerdotes y cómo estos sacerdotes trataban de curar a las personas a través de la mística, de la magia. ¿Sí? Entonces la alquimia egipcia fue algo mágico para ellos, ¿no? Dice, para los egipcios tenía un fin netamente materialista, utilizando este término para reconocer el trabajo de hacer crecer el oro. También ellos quisieron tener oro, entonces también hicieron diferentes mezcla de compuestos para ello, ¿no? Dentro de esta parte desarrollaron también la metalurgia. Tenemos una alquimia medieval, eso ya corresponde a la parte griega, romana, a la zona europea, en la cual esta alquimia medieval comenzó a ser muy, como les explico, una ciencia muy oscura, porque estaba prohibido, ¿sí? La alquimia en Europa fue prohibido y fue considerado parte de la parte esotérica, parte de los brujos, y en ese tiempo de la alquimia medieval, ¿no?, corresponde a la parte cristiana en contra de estas prácticas medievales. ¿Ya? Entonces, todos aquellos que hacían alquimia eran considerados brujos y lamentablemente eran quemados en hogueras o eran decapitados porque iba en contra de lo que corresponde a la palabra de Dios. Entonces fueron perseguidos estas personas que querían practicar la alquimia. La piedra filosofal. Ajá. Es una sustancia que según los creyentes en la alquimia tendría propiedades extraordinarias. Pero hasta la fecha nadie sabe lo que es, nadie lo conoce. ¿Sí? Uno de los alquimistas, porque así se le llamaba, uno de los alquimistas que dio a conocer la palabra piedra filosofal fue el alquimista Nicolas Flamel. Él en sus libros que dejó
da a conocer este término, ¿no? Piedra filosofal, que indica que esta piedra produce propiedades curativas, que produce propiedades que pueden sanar, propiedades que pueden dar la vida eterna. ¿Sí? Entonces, pero lo que nunca deja es un registro de cómo se generó esa piedra, de cómo se elabora la piedra, ni siquiera de dónde se ubica la piedra. ¿Sí? Solamente quedan escritos que de repente, que queda en una hipótesis, de repente se creó. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Con la iatroquímica en el siglo XVI, el periodo en la cual se introduce ahora el uso de plantas medicinales, ¿sí? El uso de extractos en combinación de minerales y vegetales. Entonces la iatroquímica surge como una área científica que permite esto, que permite conocer las propiedades de plantas, propiedades de minerales que pueden ayudar, ¿no? En este caso a la curación de enfermedades. Pero hoy en día ya no existe la iatroquímica, hoy en día existe la medicina natural, farmacología, que ha venido a reemplazar toda esta ciencia. Pero surgió y existió. Dice, es una rama de la química y la medicina, teniendo bases en la alquimia, la iatroquímica busca encontrar explicaciones químicas a procesos patológicos. Cuando hablamos de patología, hablamos de enfermedades, ¿ya? Y fisiológicos del cuerpo humano, y proporcionando tratamientos con estas sustancias. ¿Sí? Es mucho a lo que nosotros hoy día conocemos como el área de farmacología, ¿no? Farmacia. ¿Sí? Dentro de su representante tenemos a Paracelso, un alquimista suizo del siglo XVI. Tenemos la era del flogisto. Cuando hablamos del flogisto hablamos de la era en la cual se trata de explicar por qué combustionan las cosas, ¿no? Cuando hablamos de combustión hablamos de por qué se quema algo, por qué se enciende algo. Entonces, dentro de sus representantes tenemos a George Ernest Stahl, ¿sí? Y para él el calor se presenta en forma libre y en forma de combinación. Entonces, para él todo lo que corresponde al fenómeno del flogisto o la teoría del flogisto corresponde a la parte de inflamable, o sea, todo lo que se puede encender. ¿Ya? Según Stahl, el paso de esta forma de fuego combinado a la forma libre, donde se hacen apreciables, dice, los sentidos, o sea, podemos ver las cosas. Las cenizas y escorias que quedan tras la combustión carecen de flogisto y por su consiguiente son incapaces de volver a arder, ¿no? Interesante lo que él propone. Posteriormente a él viene otro representante ya en el siglo XVIII y estamos hablando. Y Lavoisier es considerado el padre de la química moderna, ¿sí? Él es el creador de la química moderna y lo va a hacer a través de diferentes experiencias que van a rechazar todo lo que se conocía acerca de química en la antigüedad, en la prehistoria, en las diferentes culturas. Y dentro de una de las leyes que él propone corresponderá a la ley de la conservación de la masa, que es una de las leyes más importantes y vigentes hasta el día de hoy. Y bueno, hasta ahí vamos a tener la clase de hoy. Y la siguiente página que te estoy dejando ahorita, para que observes, te lo recomiendo, eso sí. Tenemos, son dos aplicaciones que puedes descargar de Play Store. Son gratuitas. Tenemos lo que es tabla periódica, es una aplicación muy completa, te lo digo porque yo lo uso, donde están los elementos químicos con todas sus propiedades y características. Lo bueno es que no pesa mucho. Y tenemos otra aplicación que es el quiz de tabla periódica. También te la recomiendo. Es una aplicación que te permite conocer y aprender la tabla periódica a través del juego, ¿sí? Entonces, al comienzo de repente tendrás que tener una tabla física a la mano, pero con el tiempo vas haciéndolo de forma memorística, de forma práctica, ¿no? A través del aprendizaje. Entonces yo te recomiendo estas dos aplicaciones para que las tomes en cuenta y en lo posible tenerlas a la mano. Ya posteriormente te daré otros tips para que puedas usar durante las siguientes clases. Muy bien.
Gracias.